Reciban un caluroso y fraternal saludo. En muchas ocasiones, mientras leo, mientras estudio, mientras escribo, suena el teléfono, ingresan mensajes por el celular, pero las llamadas generalmente son para ofrecer cosas que no necesito, para pedir referencias, para venta de boletas de conciertos, inversiones en bancos o comprar tiempo compartido para las vacaciones. Y si observo los mensajes por el WhatsApp, encuentro que generalmente carecen de importancia la mayoría de ellos, e incluso llegan mensajes vulgares. Quisiera uno que algunas de esas llamadas fueran de amigos, de familia, de compañeros, que de pronto hasta la misma conversación o ese espacio le sirviera a uno de descanso, ¿sí? O que algunos de esos mensajes tuvieran un buen contenido o un contenido importante o interesante. Y llega uno a pensar, qué bueno tener un número privado para no recibir más bien tanta basura. Pero cuando uno recibe una llamada de una persona que está desesperada, que quizás está a punto del suicidio y que uno de alguna manera lo puede ayudar, le puede aportar y uno puede hacer que esa persona cambie de actitud, que se tranquilice y que retome la calma. Entonces, en un momento como esos, yo le doy gracias a Dios por tener un número público y poder recibir ese tipo de llamadas. Muchas llamadas, en el caso particular, muchas llamadas que recibo son llamadas que no dan espera. Y esto es importante, que muchas personas que están a nuestro alrededor, que muchos de ustedes lleguen a entender este detalle. Y es posible que muchas de nuestras citas o de mis citas agendadas con muchos de ustedes se tengan que postergar o cancelar para atender esa llamada de urgencia de alguna otra persona. Nuestra agenda o nuestras ocupaciones se ven a veces muy ocupadas, esas agendas, o muchos de nosotros a veces nos encontramos sin espacio para lo importante. ¿Has pensado alguna vez qué horario o qué agenda manejó Jesús? Interesante ese planteamiento, porque cuando uno se hace ese interrogante, ¿qué agenda manejó Jesús?, uno puede observar o pudo observar en Jesús que siempre estaba disponible. Él no hacía distinción de personas, Él no ignoró a nadie. Entonces uno encuentra en Jesús también una vida muy ocupada, ¿sí? Uno encuentra en Jesús que Él enviaba a sus seguidores, los comisionaba, Él alimentaba a muchas personas, alimentaba a multitudes, Él enseñaba a diario y en muchas ocasiones del día, pero Él también llegaba a soportar, y muy especialmente soportar a sus discípulos. La pregunta en un momento como este sería, ¿y qué agenda manejas tú? ¿Qué tan ocupado estás o qué tan ocupado te mantienes? Porque si te consideras un seguidor de Cristo, si crees en Cristo, entonces tú eres
un discípulo de Cristo? Y muchos dirán, ¿cómo así que un discípulo de Cristo? Claro que sí. Y como discípulo de Cristo, Él te ha enviado a algo. Él te ha comisionado para algo importante. Muchos dirán ahí en este momento, ¿y qué me habrá comisionado a mí el Señor? ¿Quién soy yo para hacer algo en nombre de Cristo? ¿Con qué autoridad voy yo a hacer algo en representación de Cristo? Eso muchos de ustedes dirán, no, eso es para pastores, o eso es para alguien que haya ido a un seminario, incluso para líderes de iglesia. ¿Qué poder voy a tener yo para hacer algo en el nombre de Cristo? Muchos de ustedes a lo mejor corre por sus mentes este tipo de respuesta. Pero posibles respuestas de muchos de ustedes ante la afirmación que Cristo te ha enviado a algo, creo que el tema de hoy nos va a llevar a darle respuesta a este planteamiento o a este interrogante. Deberíamos de preguntarnos qué respuesta tendrá el Señor para cada uno de nosotros en un día como hoy. ¿Qué respuesta escucharíamos de labios de Jesús? ¿Lo has hecho bien? O de pronto nos podrá decir a muchos de nosotros, has fracasado en lo que te he comisionado. Dos posibles respuestas para cada uno de nosotros. Pero veamos, amigos y hermanos, si el Señor nos aclara un poco este tema a través de su palabra. Por eso los invito, hermanos, para que vamos al Evangelio de Lucas y nos ubiquemos en el capítulo 9. Y vamos a leer los 6 primeros versículos del capítulo 9. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Padre, te alabamos, Señor. La honra y la gloria sea para ti, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Padre, bendice estos minutos y permite que podamos percibir con claridad, Señor, tu enseñanza, tu mensaje. Que podamos, Señor, visualizar y aplicar todo lo que tú quieres para tus seguidores, tus discípulos, para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Si crees en Cristo, eres un seguidor de Cristo, por lo tanto, Él te ha enviado con una instrucción específica. Los 12 discípulos habían caminado con Jesús algún tiempo ya, algunos meses ya, como muchos de nosotros que venimos caminando de la mano del Señor hace un buen tiempo ya. ¿Cuánto tiempo llevas tú caminando con el Señor? ¿Cuánto tiempo llevas caminando con Cristo Jesús? Y ellos los discípulos habían estado viajando con Jesús como ayudantes y aprendiendo de Él. Ahora Jesús
y va a enviarlos en parejas, como nos cuenta Marcos por el capítulo 6, para que ellos empezaran a realizar su propio ministerio y pusieran en práctica entonces todo lo que habían aprendido de parte de Jesús. Pero antes de enviarlos, los equipó con todo lo necesario para ir al trabajo que Él les había encomendado. Y así como les dio también todas las instrucciones a seguir. Pero les dio algo muy especial, hermanos y amigos. Les dio, como dice su palabra, les dio poder y autoridad. Poder y autoridad sobre los demonios y poder y autoridad para sanar enfermos. Poder, todos sabemos que es la capacidad para realizar una tarea, y autoridad es el derecho que se tiene para hacer esa tarea. Y Jesús les dio a sus discípulos ambas, les dio poder y les dio autoridad. Estos discípulos pudieron entonces echar fuera demonios y sanar enfermos, pero noten ustedes que Él los envió a lo que podemos considerar que era lo verdaderamente importante para Jesús. Los envió a predicar el Evangelio. Jesús no les dijo: ahora que tienen poder para expulsar demonios, entonces salgan y dedíquense a expulsarlos. No, los envió a predicar el reino de Dios, los envió a compartir el Evangelio, los envió a compartir la buena nueva. Pero las palabras de nuestro Señor en aquella ocasión no se deben quedar solamente para los discípulos de la porción de la palabra de hoy. Estas palabras contienen una profunda sabiduría e instrucción para los creyentes de todos los tiempos. Estas palabras de Jesús son instrucciones para todos nosotros hoy. Estas palabras de Jesús son instrucciones para ti y son instrucciones para mí en el presente. Observemos que la comisión de los discípulos contenía una referencia especial al diablo y una referencia especial a las enfermedades del cuerpo. Leemos más adelante que Jesús les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Dos de las partes principales de las tareas de un seguidor de Cristo o de un cristiano. El enfoque principal del poder y autoridad sobre los demonios no es que vean demonios o salgan a buscar demonios por todas partes, o que problemas netamente personales o individuales se relacionen siempre con demonios, ¿sí? Como solemos muchos de nosotros relacionar. Y relacionamos con la pereza, relacionamos el adulterio, relacionamos la rebeldía con demonios, cuando simplemente son aspectos inherentes a las personas como tal. El enfoque principal es el poder y la autoridad recibida para resistir al diablo y para resistir todas las obras del diablo. Y obviamente mantener esa lucha espiritual constante con el enemigo. En cuanto a sanar enfermedades, no es que se deba esperar que obre sanaciones milagrosas en todo momento. Recordemos que siempre se debe contar con la voluntad de Dios. Se debe contar con la voluntad de Dios, de aquel que concede el poder mismo y que es soberano. Lo que sí debe esperar, o lo que sí se debe esperar de un creyente, de un líder o de un ministro del Señor, es que tenga un especial interés en las personas enfermas y necesitadas. Y los visite y haya comprensión
y haya ayuda hasta donde sea posible. En el caso, por ejemplo, de un pastor de una iglesia, un pastor que permita el alcoholismo, que permita la blasfemia, que permita la lascivia, que permita las peleas, la rebeldía y cosas similares, y que cosas similares más bien continúen en la congregación sin reprobar todo este tipo de cosas, este pastor o este líder está obviando una clara obligación de su ministerio. Él no está luchando contra el diablo. Y en ese caso entonces no sería un verdadero mensajero de Cristo. El Señor les da instrucciones claras a sus discípulos y los envía por primera vez a predicar, los envía a compartir el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. En el versículo 6 del capítulo 9 encontramos que ellos pasaban de aldea en aldea y anunciaban el Evangelio. Eran entonces heraldos de Jesús, eran mensajeros de Jesús. Y estos mensajeros, el mensaje que llevaban era el reino de Dios y anunciaban entonces, por consiguiente, el rey del reino de Dios. Y eso es lo que nos toca a todos nosotros hoy, hermanos y amigos, anunciar al rey del reino de Dios. Se puede deducir claramente que este pasaje le da suma importancia a la predicación, le da una total importancia a compartir el Evangelio. Pero el gran error de un creyente es considerar que la predicación solo se hace desde un culto en una iglesia o por medio de un pastor. No. El mensaje lo llevamos todos y cada uno de nosotros por todas partes y a todas las personas. Anunciar el reino de Dios es el instrumento entonces escogido por Dios para la expansión de su propio reino. Por medio de anunciar el Evangelio, por medio de la predicación, se convierten los pecadores. Por medio de la predicación es que son convencidos los que buscan, y por medio de la predicación es que son edificados los creyentes, es que somos edificados todos nosotros. Una sana predicación es absolutamente esencial para la salud y prosperidad de una iglesia visible. Es por medio de la predicación que se han obtenido las principales victorias del Evangelio. Por eso, hermanos y amigos, en una iglesia no puede desatender la predicación. Una iglesia no puede desatender el ministerio de la predicación por atender mesas u otros asuntos inherentes a la iglesia, claro, pero la predicación es lo principal en una iglesia. Entonces, lo que vemos en esa comisión que le da Jesús a los discípulos es que Jesús mismo estaba obrando por medio de los discípulos, pero hoy la obra, hermanos y amigos, es por lo que hacemos todos nosotros, por lo que haces tú y por lo que haga yo por el reino de Dios. Y es claro, hermanos, totalmente claro, que el poder no estaba en los discípulos, como es claro también que el poder no está en ti, que el poder no está en mí. El poder ha sido dado por el que realmente tiene el poder, por Cristo Jesús. Entonces, y ya avanzando al poder dado en cuanto a sanar, este fue un don especial que autenticaba el ministerio de estos discípulos. Y los milagros entonces eran la evidencia de que el Señor los enviaba y que estaba obrando
por medio de ellos. Hoy, hermanos y amigos, probamos el ministerio de una persona mediante la verdad de la palabra de Dios, mediante la verdad de la predicación. Y algo bien importante, hermanos, los milagros por sí solos no son prueba de que la persona es verdaderamente enviada por Dios, porque Satanás puede capacitar a sus falsos maestros para hacer cosas prodigiosas. Y lo encontramos en muchas partes de la palabra, hermanos. Por ejemplo, en Mateo 24, miren lo que encontramos acerca de esto, que es bien interesante y bien importante para tener en cuenta. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 y 10, mire lo que encontramos, hermanos, acerca del mismo tema. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, miren que no nos podemos dejar engañar por milagros y por prodigios, porque esa no es la señal ni la evidencia de que son verdaderamente enviados por Dios. Es realmente cuando tienen una predicación centrada en la palabra de Dios y en la verdad. Jesús le dijo a los apóstoles lo que debían llevar para ese viaje, con énfasis en la urgencia y la sencillez. No deberían llevar consigo la bolsa del mendigo, sino que debían confiar plenamente en que Dios abriría hogares para ofrecerles hospitalidad por donde quisiera que fueran. Observemos también que nuestro Señor encarga a los discípulos, cuando los envía, a prepararse. Realmente lo que les quería indicar era que se prepararan para tener hábitos sencillos y contentarse con las cosas sencillas tal como son. Por eso les dice: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni tomen pan, ni lleven dinero, ni lleven 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quédense allí, y de allí van a salir. Entonces, los discípulos con esas instrucciones debían tener cuidado de no parecer inconstantes, ojo con esta expresión, con esta palabra, ni volubles, ni amantes de lujos y cosas difíciles de agradar. Esta enseñanza, hermanos, qué bueno sería para el mundo y para la iglesia a través de todos los tiempos, que se hubiera prestado bastante atención a esta advertencia de parte de Jesús a sus seguidores. Cuando entramos a este aislamiento por la pandemia, nunca pensamos que íbamos a aprender tanto de la vida y aprender de cosas relacionadas incluso con esta advertencia de Jesús a sus discípulos. ¿Cuánto nos ha recordado este aislamiento que estamos pasando sobre este detalle? ¿Cuánto nos ha enseñado de hábitos sencillos y contentarnos con cosas sencillas? Pero observemos también que nuestro Señor Jesús prepara a sus discípulos
para que se encontraran, o más bien les advirtió que se iban a encontrar con la incredulidad y con la falta de arrepentimiento de muchas otras personas a las que se les iba a llevar el mensaje o la buena nueva. Pero, ¿qué de extraño hay ahí si es lo que realmente nos pasa? Y es precisamente lo que todos nosotros experimentamos cuando le hablamos a personas del Evangelio. El Señor enseñó que para estos casos simplemente avancemos, continuemos adelante, vamos a otra persona, eso sí, advirtiéndole a la persona del error en que está incurriendo. Debemos aprender y debemos tener muy en cuenta esta enseñanza de Jesús para no desanimarnos en nuestro trabajo, en de llevar el Evangelio, de compartir. Debemos tener muy en cuenta esta advertencia del Señor. Y todo eso para no desanimarnos cuando veamos o que posiblemente vamos a considerar nuestro trabajo como inútil al ver que muchas personas no aceptan entonces el mensaje de salvación. Y debemos tener muy en cuenta entonces que todo el resultado de compartir el Evangelio no depende de nosotros. El resultado depende totalmente de Dios. Tú y yo podemos plantar, tú y yo podemos regar, pero la vida espiritual la da es el Espíritu Santo de Dios. Quizás la cosecha en un momento dado puede que la veamos pequeña, pero todo obrero será recompensado. Y además no te olvides que Dios conoce los corazones de todos nosotros. ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Y hasta cuándo he de estar con todos ustedes? Esta expresión, amigos y hermanos, pareciera un regaño de un profesor rabioso y agotado que está al frente de unos niños muy traviesos. Pero ¿saben algo? No, esta expresión fue de Jesús para sus discípulos. Por allá en el versículo 41 quizás. Miren, poco antes les había dado poder y les había dado autoridad. Y uno pensaría entonces que estos discípulos saldrían con todo esto a realizar cosas maravillosas. Pero cuando uno mira toda la sección de este capítulo, uno se da cuenta de la razón por la cual Jesús da una expresión como esta. Y era que a Jesús le dolían los fracasos de sus seguidores. Y puede ser el dolor que sienta Jesús por muchos de nosotros, por el fracaso de muchos de nosotros, porque es que Él nos da poder y autoridad, pero el interrogante es ¿qué hacemos con ese poder y qué hacemos con esa autoridad? Les había dado autoridad sobre Satanás y sin embargo ellos fueron demasiado débiles como para echar un demonio. Por allá en este mismo capítulo 9, versículo 37, ustedes pueden darse cuenta. No fueron capaces de expulsar un demonio. En la alimentación de los 5,000, en este mismo capítulo 9, versículo 46, ellos no mostraron, por ejemplo, compasión. Y mostraron un egoísmo y una falta de amor para con todas las personas, para con la multitud. Les enseñó claramente lo que quería decir, seguirle. Eso les enseñó claramente Jesús a todos ellos. Y sin embargo, los voluntarios resultaron ser unos discípulos egoístas y cada uno con una excusa diferente, como lo vemos en este capítulo 9, versículo 57. Entonces,
No es sorpresa, hermanos, cuando uno ya lee todo el capítulo, no es sorpresa que Jesús entonces se haga un lamento como el que hizo. Sus propios discípulos habían fracasado, tenían poder y autoridad, pero no lograron tener éxito. La pregunta es, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo así que no lograron tener éxito? Y uno puede estudiar, o a partir más bien de 3 informes, se da uno cuenta o descubre qué era lo que hacía falta en la vida de estos discípulos y que posiblemente sea lo que nos haga falta a muchos de nosotros entonces para tener éxito en nuestro caminar cristiano. Lo primero que uno puede ver, y apoyados en Mateo capítulo 17, por el versículo 19, es que los discípulos tenían poca fe. Los discípulos no pudieron sanar a un muchacho lunático, ¿sí? Y entonces le preguntaron a Jesús, bueno, ¿y por qué nosotros no pudimos echar afuera ese demonio? Y el Señor Jesús les contestó, por su poca fe. Eran parte entonces de una generación incrédula y habían perdido la confianza que necesitaban con el fin de utilizar ese poder, esa autoridad que habían recibido. ¿Será entonces eso lo que nos pasa a nosotros? Que no tenemos confianza suficiente en el poder y autoridad recibidos del Señor y por eso fracasamos simplemente, o por eso es que no hacemos nada. Pero también a los discípulos les faltaba oración y les faltaba ayuno. Y apoyados en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 29, encontramos que los discípulos no pudieron sanar a un muchacho endemoniado. Y nuevamente le preguntan a Jesús, bueno, ¿y por qué no pudimos hacerlo? Y el Señor les contesta, es que este género no puede salir sino con oración y con ayuno. A pesar de los dones espirituales que podamos tener o que podamos recibir del Espíritu Santo, el ejercicio de estos dones espirituales no es automático. Por eso es que debemos recurrir a la oración y debemos de recurrir al ayuno para potenciar todo ese don o esos dones que recibimos. Pero otro aspecto entonces para no tener éxito en estos discípulos es la falta de amor. Capítulo 9, versículo 46. Los discípulos no tenían mucho amor unos por otros, porque estaban discutiendo cuál de ellos era el mayor. ¿Por envidia? ¿Por orgullo? ¿Competencia entre ellos? Falta de amor entre ellos. Pero los apóstoles también mostraban que no tenían amor por sus enemigos. Jacobo y Juan en una ocasión querían hacer descender fuego del cielo para destruir a unos samaritanos, a quienes consideraban sus enemigos, porque estos samaritanos los rechazaron en una de sus aldeas. Jesús los reprendió por ese espíritu vengativo. Pero también en estos discípulos faltó disciplina. 3 hombres habrían podido llegar a ser discípulos de Jesús, pero no reunieron las condiciones que Jesús había establecido o que Jesús exigía de alguna manera. No tenían disciplina y estaban llenos de excusas. El corazón de estos hombres no estaba con Jesús. Y no es sorpresa, entonces, que más adelante el Señor nos diga, ya en el capítulo 10, versículo 2, que la cosecha es abundante, pero que pocos los obreros. Claro, al ver todos estos resultados, el Señor estaba triste por el fracaso de estos discípulos. Parecería entonces
que lo que Jesús le había enseñado a estos discípulos y a las multitudes no les había servido en mayor cosa. Les faltaba poder, les faltaba amor y disciplina, y le afligieron el corazón a Jesús. Hermanos y amigos, si hoy a todos nosotros nos faltan estos elementos esenciales, espirituales, nunca podremos ser verdaderos discípulos de Cristo. Pero el Señor los pone a nuestra disposición. Y recordemos lo que encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado poder, amor y espíritu de dominio propio. ¿Se regocija Jesucristo en nosotros? ¿Se regocija Jesucristo en ti? ¿O le estás partiendo el corazón de la misma manera que lo hicieron estos discípulos en aquella ocasión? Es posible que Jesús esté afligido por ti. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te comprometes con el Señor en este momento? Ánimo, ánimo, yo te animo. El Señor te da poder y autoridad. ¿Qué confianza entonces tienes en ese poder recibido y qué confianza tienes en esa autoridad que te da el Señor hoy y siempre? Hermanos, nos queda un gran reto a todos nosotros hoy. Está en ti, está en cada uno de nosotros. Que el Señor se sienta orgulloso porque la labor a la que nos ha enviado la hemos realizado a entera satisfacción. O lo puedes afligir porque no has tenido éxito, o peor aún, porque ni siquiera has intentado cumplir con lo que Él te ha comisionado. La honra y la gloria sea para el Señor. Bendiciones.